Muy buenos días, iglesia. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están sintonizando esta mañana de domingo a través de Facebook Live. Deseamos que Dios les bendiga allí donde usted se encuentra. Le invitamos a que disponga de su corazón para que juntos alabemos al Señor en esta preciosa mañana. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Tuyo es todo el honor, todo el poder y toda la alabanza. Y te proclamamos porque tú eres fiel, Señor. Exaltamos tu nombre, Dios.
fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, 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 adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos, gente. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, 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 adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Pero fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos, gente. De toda lengua y nación, de generación a generación, Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor. Vamos, Ro. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor. Aleluya. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor. eres Señor. Tú eres fiel.
Esta canción es una canción que realmente me gusta mucho, y si usted es de Casa de Avivamiento, usted sabrá que cada vez que la cantamos en nuestra congregación, en físico, pues, hay algo como que hierve en mí. La disfruto mucho, y más que por la música como tal, es por el mensaje que conlleva, y es porque me recuerda que mi Dios ha vencido a la muerte, y que venció al pecado, y que venció al maligno, y que me dio la victoria a mí, que soy merecedor. Me hizo merecedor, quitó mi culpa, quitó mi maldad y me dio vida eterna en abundancia. Y yo creo que eso es algo que no podemos olvidar. No podemos olvidar que Dios ha sido bueno, que Dios nos ha regalado su misericordia, que nos ha entregado su favor, que envió a su Hijo unigénito para morir en una cruz por usted y por mí. Y por eso quiero que cantemos al Señor esta canción en esta mañana. Le invito a que por favor siga en esta actitud de alabanza, de adoración, y podamos cantarle a Él. Y esto dice así: aplaudan hoy, pueblos todos, gritad al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria, victoria. Oh, oh, oh. Tú eres el eterno Dios, brilla hoy tu luz, que todos puedan ver. Sí, nos diste esperanza, Dios, venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos: aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritad al Señor. Aplaudan
Es el poder de su victoria. Es el poder de su resurrección. Amén. Le invitamos a que se disponga para seguir alabando a Dios en medio del tiempo de la palabra. Gócese, aprenda y cada vez permita que el poder de la resurrección de Cristo habite en su vida y en su casa. Muy buenos días, yo soy el pastor Alexander Aunca, pastor principal de la Iglesia Cristiana Casa de Avivamiento a las Naciones en la ciudad de Palmira, Colombia. Quiero en esta mañana enviarle un saludo muy especial a usted que nos sintoniza a través de el Facebook Live o a través de nuestra página en el canal de YouTube. Quiero bendecirle y enviarle un saludo muy especial al liderazgo y a la membresía de la Iglesia Cristiana Casa de Avivamiento a las Naciones en Palmira. Reciban todos un caluroso abrazo y una cordial bienvenida. Quiero en esta mañana compartirle un tema que es un poco espinoso, dada la situación de lo que se rumora, se comenta y se dice. Pero quiero que usted me ayude a desarrollar este tema, que usted me acompañe, que usted esté allí atento, que no se mueva de su silla, que esté cómodo. Deseo que hasta aquí Dios le haya guardado, que hasta aquí Dios le haya bendecido y que hasta aquí Dios haya sido propicio y le haya provisto para cada una de sus necesidades. Quiero invitarle, si tiene una Biblia a la mano, si no, acompáñenme aquí a través de la lectura en el Evangelio de Mateo capítulo 26. Y quiero leer dos versículos muy puntuales, el verso 37 y el verso número 38. Dice la palabra del Señor: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En estos días yo escucho y veo a personas que critican a los pastores. Les llaman con cada calificativo que les viene a la mente y dicen cosas como, por ejemplo, que son vividores, que no trabajan, que son sinvergüenzas, que son ladrones y otras tantas que ni siquiera voy a mencionar. Allí en el Evangelio de Mateo, la Biblia dice que el pastor de los pastores, justo antes de la crucifixión, llamó a sus amigos para que estuvieran con él. Llamó a sus amigos para que le ayudaran. Llamó a sus amigos para que le animaran. Llamó a sus amigos para que le consolaran a causa del momento tan difícil que él estaba viviendo. Y es triste ver cómo, aunque les rogó que le apoyaran, sus amigos simplemente le dieron la espalda. Jesús había dicho a los tres amigos, a Jacobo, a Juan y a Pedro: por favor, apóyenme porque estoy angustiado. Por favor, oren por mí porque estoy en agonía. Estoy en un momento difícil emocionalmente hablando para mí. Jesús se va a orar y cuando regresa les encuentra durmiendo y les reprende y les llama la atención. Y así sucede en 3 ocasiones. Déjeme decirle algo. ¿Acaso para usted que me ve y que no hace parte de este ministerio, sabe usted cómo está su pastor en este momento? ¿Sabe usted la situación por la que su pastor está pasando en este momento? Déjeme decirle, el tema de esta mañana le he llamado falsos pastores. Y sé que hay falsos pastores, pero déjeme decirle, hay pastores que en realidad se preocupan por la iglesia. Hay pastores que oran, hay pastores que de manera incansable están trabajando por ayudar al pueblo. Usted y yo tenemos que entender que los pastores hasta aquí han trabajado y han orado por usted. Han estado allí cuando usted les ha necesitado. Y hay que entender también que el pastor, antes de ser pastor, por supuesto que primero es un hombre. Es esposo, es padre, es hijo, es hermano. El pastor es una persona que, al igual que usted y que yo, somos comunes y corrientes.
También Él necesita que usted se preocupe por Él. ¿Sabe? Algunas personas piensan que los pastores son seres sobrenaturales tal vez, o que son personas de hierro, tal vez son superhéroes, que no necesitan de nada y no necesitan a nadie. Pero somos tan humanos como lo es usted y somos tan necesitados como lo es usted. Reitero, hay falsos pastores, pero la gran mayoría, y yo diría que en un 99%, los pastores son seres especiales que necesitan de su apoyo y que necesitan del apoyo de cada uno de los miembros de la congregación. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, dice en el verso 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos lo material? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque muchas personas critican la labor del varón de Dios. Porque muchas personas critican el hecho de que el pastor no tiene por qué percibir un ingreso. El pastor tiene que estar allí para poner su vida en favor de los demás de una manera gratuita. El pastor no puede demandar nada. El pastor tiene que dar y dar y dar. Y reitero, como pastores somos hombres. Y en esta mañana valga mi saludo también para cada uno de los hombres y mujeres de Dios que día a día batallan por la carrera del Evangelio, por compartir con usted las buenas nuevas de salvación, por llevarle al conocimiento pleno de Cristo y porque hemos sido instituidos por Dios para ayudarle a usted en su desarrollo espiritual. En la carta a los Hebreos, dice la Escritura, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora, por supuesto que hay malos pastores. Yo no estoy diciendo que no. Hay malos pastores como hay malos profesionales. Hay malos médicos, hay malos abogados, hay malos mecánicos, hay malos deportistas. En todos los ámbitos de la vida hay gente que hace las cosas de manera incorrecta y el pastorado no es la excepción. Hay pastores que desafortunadamente son malos. Pero déjeme decirle el porqué de esto, y es porque muchas personas ejercen una profesión no como su vocación natural, sino por elección. Y quiero explicarle eso. ¿Qué significa esto? Santiago, en la carta suya, en el capítulo 3, el verso 1, dice, no os hagamos muchos de nosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, muchas personas escogen una carrera, una profesión, porque es el boom del momento. Hace unos 30 años atrás habían cosas que no se sabían. Por ejemplo, la mecatrónica no se conocía. La informática estaba muy lejos de lo que es hoy en día. Y las personas que en ese entonces comenzaron a estudiar vieron el boom y dijeron, esta es la manera de conseguir un lucro. Esta es la manera de conseguir un recurso, de conseguir un nombre. Y escogieron la informática no porque tuvieran una vocación hacia la tecnología, sino porque era la manera de conseguir un logro. De la misma forma, hay médicos, hay enfermeros, de la misma manera hay abogados que no ejercen por causa de la vocación que tienen, sino que ejercen porque es lo que más recursos representa a la hora de ganar. Cuando usted le pregunta al artesano si gana bien, tal vez el artesano, habrán unos que dicen que sí, otros que digan que no. Pero cuando usted mira, hay personas que ejercen mal su labor de una manera incorrecta. Permítame, yo me meto un poquitico en este tema. Pero hay médicos que cuando te atienden de una manera brusca, abrupta, hosca. Y lo hacen porque no tienen pasión, no lo hacen con devoción. Simplemente lo hacen porque es lo que papá dijo que estudiaran. Porque, y déjeme utilizar un término muy coloquial acá para nosotros, es el machete de hoy en día. Es lo que produce un lucro, es lo que te da un reconocimiento. Cásate con un doctor, decían las mamás hace muchos años, porque te dará un estatus social que muy pocos tienen. De la misma manera, hay muchos hombres que vieron en el pastorado la manera de hacerse a un lucro. Y déjeme compartir esto con usted, no es lo que Dios desea.
Lo que Dios desea es que usted y yo hagamos las cosas por vocación, por lo que hay en nuestras vidas, por lo que Él ha puesto en nosotros. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 y el versículo 9, la Biblia habla allí de un hombre llamado Simón. Y este era mago. Y este hombre, cuando veía las cosas que hacían los apóstoles, cuando veía las sanidades y los milagros, quedó deslumbrado. Y entonces, queriendo aumentar la fama que ya tenía, el reconocimiento que ya tenía, le dice a Pedro y a Juan que él les quería ofrecer dinero. Él quería comprar ese poder. Él quería alcanzar el logro que los apóstoles tenían sin saber el precio que habían pagado por él. Y Pedro le dice en el verso 18, Simón, tu dinero perezca contigo. Y le dice, estás en una cárcel de amargura porque piensas que las cosas de Dios se obtienen por dinero. No todas las personas que ejercen una profesión lo hacen porque la eligieron. Muchos tenemos la vocación para hacer algo. Y cuando se tiene la vocación, no se produce carga. Yo no estoy en esta mañana condenando al que ataca al pastor. Yo no estoy defendiendo solamente al gremio de los pastores. Estoy diciendo que hay personas que trabajamos por vocación, porque Dios ha colocado en nosotros esa carga y ese sentir. La palabra vocación significa llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida. Es una inclinación o interés que la persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo. Entonces, la vocación es la naturaleza de las personas al realizar una labor. ¿Cuán importante es la vocación para las personas? Conversando con unos muchachos hace un par de años, yo les preguntaba, ¿ustedes vieron la clase de exploración vocacional? Y me preguntaban, ¿qué es eso? Y yo recuerdo, cuando estaba en la secundaria, hubo una clase que nos dieron que se llamó precisamente así, exploración vocacional. Y en esta clase nos dibujaban un perfil, nos hacían un perfil a cada alumno y nos decían, busque la manera de dedicarse a esto. Por ejemplo, teníamos un compañero que dibujaba muy bonito, que era muy bueno con un lápiz y un papel en la mano. Y aquella docente le decía, tú tienes que inclinarte hacia las artes plásticas, la pintura, el dibujo, tal vez la escultura, porque tienes la madera para ello. No vayas a escoger otra cosa que te haga infeliz en la vida. Por eso es que usted y yo vemos la atención de algunos profesionales que es tan nefasta para con la gente que atienden. Hace unos 2 años atrás, fui al médico por un dolor muy fuerte. Y cuando llegué, aquella doctora muy jovencita, ella me puso un tensiómetro en la mano. Y me dijo, usted no tiene nada. Y le dije yo, señorita, pero ¿cómo que no tengo? Y el dolor que tengo. Y me dijo, es psicosomático, usted no le está doliendo nada, porque su tensión arterial está bien. Su oxígeno en sangre es normal, usted no tiene nada. Y le dije, ¿y entonces por qué estoy inventando un dolor? Y de manera grosera y de manera pedante me trató y me mandó a que le pusiera una demanda si quisiera. ¿Sabe por qué la conducta de aquella profesional de la medicina? O más bien, de aquella muchacha médica, porque no es profesional. Es porque no era su vocación ser médico. Es porque le hicieron elegir el ser médico. Es porque tal vez alcanzó el umbral que exige la universidad de coeficiente intelectual para estudiar la carrera. Tal vez debió haber estudiado politología, economía, leyes, matemáticas, no sé, otra cosa hubiera hecho que ella hubiese sido una persona excelente en su profesión, pero no la medicina. Y muchos pastores y muchos hombres de Dios tenemos un llamado y una vocación que Dios ha puesto en nosotros y que nos hace ir cada día más hacia adelante a pesar de las circunstancias. A lo largo de los años, hemos visto cómo la iglesia ha sido perseguida
Hemos visto cómo se burlan de la iglesia. Hemos visto cómo asedian a la iglesia, cómo acosan a la iglesia y a los pastores fundamentalmente. Pero cuando usted ve un pastor que a pesar de continúa batallando día por día, esto es porque tiene una vocación y tiene un llamado. Es ese hombre que no corre ante las situaciones, que no corre ante las circunstancias, sino que se detiene a enfrentarlas. Usted y yo necesitamos comprender que la vocación es el punto de partida para el éxito de una persona. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando alguien ejerce una profesión sin tener vocación, la profesión va a terminar aburriéndole. La profesión va a terminar cargándole. La profesión va a terminar convirtiéndose para esa persona en una horca, en algo que lo va a agobiar hasta que tenga que renunciar. Hoy en día, usted y yo podemos seguir nuestra vocación. Hace unos años no se podía. Y no se podía porque papá decía, y por allí hay una canción que habla de un chico al cual su madre le dice: tú tienes que estudiar la misma vaina que tu papá. Tienes que ser igual a tu papá. Tienes que ser abogado como tu papá, o médico como tu papá, o tienes que ser deportista como tu papá. Y muchos de las personas que han tenido que cargar con esto han fracasado en la vida. Es necesario que usted entienda que debe de haber una vocación para que usted pueda ejercer bien una labor. Yo no sé si usted está recibiendo en esta mañana lo que le estoy diciendo. No estoy allí interactuando personalmente con usted. Pero déjeme decirle que es bueno que usted se ubique y siga la vocación para la cual usted ha sido creado. Todos nosotros tenemos un destino y todos nosotros tenemos un propósito. Y si usted me pregunta si yo tengo vocación, déjeme decirle, estoy absolutamente convencido que esto es así. Dios me llamó al ministerio, Dios me llamó a servirle y colocó en mí unas capacidades y unas cualidades que no imperaron desde el momento en que fui revestido o que fui ungido como ministro de Dios. No, antes, desde el mismo momento de mi concepción, yo ya tenía la vocación para lo que iba a hacer. Jeremías en el capítulo 1 dice que Dios le dijo a Jeremías: no digas que eres niño, porque desde el vientre de tu madre yo te escogí para que fueras profeta. Ya había una vocación que Dios había puesto en él. Cuando usted lee la historia de David, usted lee que David era un hombre conforme al corazón de Dios, que era un hombre que adoraba a Dios. Y era que en David había una vocación. Yo me pregunto, ¿cómo es que un pastor en las montañas, cómo es que un pastor en los montes, cómo es que un pastor alejado de su casa tiene tiempo para interpretar un instrumento, para aprender a tocar un instrumento? Dios tenía depositada en David una vocación tal que David pudo aprender a tocar un instrumento. David tocaba el arpa, tocaba la lira. David adoraba a Dios con lo que Dios había depositado en su corazón. Cuando David llega al trono de Israel, para David no es difícil hacerlo porque la vocación le había llevado hasta allí. Los pastores necesitamos entender que debe de haber una pasión, una vocación por hacer la obra del Señor. Cuando comparto con personas que anhelan y desean el ministerio, yo siempre trato de enfocarme en la vocación. Trato de analizar, de mirar si la persona tiene o no la vocación para ejercer un llamado. Muchas personas tienen la vocación, pero están tan absortos en sus propios pensamientos que descuidan lo que Dios les ha llamado a hacer. Y hay unas cualidades que todo pastor debe reunir. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: es necesario que el hombre de Dios cumpla con unos requisitos. Y le dice: marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, que tenga bien organizada su casa. Pero yo quiero hablarle hoy de los deberes que un pastor debe cumplir. Mi amigo, mi hermano, si usted que me ve critica, quiero decirle los deberes que tenemos. No es fácil lo que nos corresponde como pastores. No es sencillo.
pero es necesario que usted lo comprenda. ¿Sabe? Yo también, al igual que usted, también un día critiqué. Yo también un día me reí, me burlé y yo decía, pobres tontos, y perdóneme que utilice esta expresión, pero yo decía, pobres tontos que van y se dejan lavar el cerebro de un hombre, que van y le entregan su recurso a un hombre. Y mire cómo da vueltas la vida. Hoy yo estoy de este lado. Y hoy me doy cuenta la labor tan encomiable que hombres y mujeres de Dios a lo largo de la vida han hecho. Y quiero hacer un paréntesis aquí para hacer un reconocimiento al pastor Osvaldo Arias, al pastor Enrique Bracho y al pastor Manuel Vargas Cabrera. Ellos fueron mis maestros, ellos fueron las personas que en un comienzo me compartieron la palabra y me enseñaron las letras y me enseñaron acerca de esto que Dios me había llamado a hacer. Ellos me encaminaron y hoy les honro y les bendigo porque fueron hombres que no renunciaron a su vocación, sino que se mantuvieron firmes por encima de toda circunstancia y consecuencia. Los pastores tenemos que tener cierta estirpe para poder estar ministrando delante del Señor. Mi hermano amado, no es fácil cuando todos los cañones apuntan frente a nuestro rostro. Pero sin embargo, estamos allí determinados para cumplir la labor que Dios nos ha encomendado. Y voy a darle aquí 4 deberes que como pastores tenemos que cumplir. Número 1, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 12, la Biblia dice así: Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. El primer deber que un pastor tiene es el de librar las ovejas de las garras del enemigo, de las garras de Satanás, de las garras del pecado. Mi hermano, no es una tarea fácil, ¿sabe? Yo decía, y se lo reitero, les lavaron el cerebro. Y mi hermano, no es lavar el cerebro, es cambiar la condición mental que la iglesia tiene. Nosotros venimos de una cultura donde a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y como pastores estamos en la obligación de arrebatarle esas ovejas al enemigo, cambiando esa manera de pecar pecaminosa, y esa manera de pensar arcaica que traíamos. ¿Sabe? Para nosotros Dios es simplemente una invención humana. Para nosotros Dios es algo que nuestras abuelas nos enseñaron. Para nosotros Dios es un ser que está arriba en el cielo. Tal vez está coronado de hermosura, tal vez está coronado de majestad. Eso es lo que nos han dicho, ¿verdad? Y caminamos hacia eso que nos han dicho, pero no le conocemos. Mas cuando llegamos a los pies del Señor, conocemos a Dios verdaderamente. Y eso es lo que tiene que hacer un pastor. Esa es la función de un pastor: arrebatarle al enemigo lo que él le había quitado al Señor. Dios le dice, o dice a través del profeta Amós, es necesario librar las ovejas. Y el pastor, como un paladín, tiene que ir por la vida sacando a las ovejas de ese lodo cenagoso en el que están, sacándolas de ese pensamiento absurdo o sacándolas de ese desconocimiento absoluto que tienen de Dios. Lo segundo que un pastor debe de cumplir es que tiene que apacentar la grey de Dios. Jeremías capítulo 23, verso 4 dice así: Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Lo segundo es traer paz. Apacentar es colocar en paz al rebaño. Ahora que estamos viviendo esta pandemia, los gobiernos van a tener que entender que la labor y la función de un pastor es fundamental en estos momentos. Se están viendo noticias de cómo han aumentado las guerras y peleas conyugales. Porque no ha sido fácil para algunos acomodarse, amoldarse al encierro. No es fácil para algunos compartir durante tanto tiempo con la familia. Y comienzan los roces. Y es allí donde la labor de un pastor es fundamental, trayendo paz.
La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Y es necesario que el pastor traiga paz donde quiera que llega, no discordia. Cuando uno lee las redes sociales, y hablo de aquí de Colombia, uno se da cuenta cómo hay roces entre unos y otros. Cómo el uno dice que el otro es malo y el otro dice que el malo es aquel, y hay una rivalidad constante. Pero los pastores no hemos sido llamados a participar de esta manera, sino a traer paz. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Y la luz no hay que esconderla debajo de la cama, sino colocarla sobre una mesa, sobre un almud, para que alumbre, para que traiga a los habitantes de aquella casa luz. El pastor tendrá la obligación de traer siempre paz. Hay gente que critica la labor pastoral, pero no se da cuenta lo importante que es cuando llegamos a un hogar en guerra a traer paz. Déjeme contarle algo acá. Hay muchos hogares a los cuales un pastor ha llegado a llevar una palabra de sabiduría, a llevar una palabra de amor, que estaban a punto de separarse justo en el momento en que el hombre de Dios entró. Y a través de compartir una oración, a través de compartir un par de consejos, a través de una charla, aquellos roces se eliminaron, aquellas aristas fueron quitadas y aquella pareja volvió a encarrilar su relación por donde debía de ir encarrilada. Los pastores apaciguan, y en Juan capítulo 21, Jesús, una vez resucitado, se encuentra con los discípulos y le dice a Pedro, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro, dice el verso 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice, apacienta mis corderos. No es que yo me estoy inventando esto, es que la Escritura dice que una de las labores del pastor es la de traer paz, la de apacentar a la grey de Dios. Lo siguiente que el pastor debe de hacer allí en Mateo capítulo 25, verso 32 y 33. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. La siguiente función de un pastor es la de apartar a las ovejas de los cabritos. ¿Y esto qué significa? Mire, la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y sabe lo que está diciendo la Biblia? Que es necesario aprender con quién nos sentamos y con quién no lo hacemos. Jesús, dicen que se juntaba con pecadores, le criticaban por ello. Su maestro come con pecadores, con publicanos y con prostitutas. Juan, en cambio, se ha separado. Pero es necesario que usted y yo comprendamos de que no es que nos separemos de la gente, es que nos apartemos de aquello que es malo. Y la función de un pastor es que a través de cada culto dominical, de cada culto semanal, te enseñe cómo debes conducirte. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas a Timoteo que necesitamos aprender cómo conducirnos en la iglesia del Dios viviente, que es baluarte, es columna y baluarte de la verdad. Necesitamos aprender qué hacemos y cómo lo hacemos, cómo hablamos y cómo no hablamos. Y esto se aprende cuando el pastor te separa de los que son cabritos. Ahora, cabritos son esos hermanos que son un poco rebeldes. Hay hermanos que cuando se les pide un favor no lo hacen, o lo hacen a su tiempo, o lo hacen a su medida. Si les pides que por favor se sujeten a algo, prefieren irse de la iglesia, porque no ha nacido nadie que me gobierne, que me domine y que me mande. Y es de esos cabritos a los que hay que separar a las ovejas, porque ese cabrito va a contaminar al resto del redil. Es algo así como cuando una persona se contagia de alguna enfermedad, tal vez un virus, tal vez una bacteria mortal. No le colocan en medio de una plaza, no, le aíslan para que no contamine, para que no infecte a los demás. Y la labor pastoral tiene que ver con enseñarte con quién tú debes tener una relación y con quién no. La Biblia dice en la carta a los Corintios
Dice la Escritura que no nos unamos en yugo desigual con el incrédulo. Y algunos hombres piensan, no haga negocios con los del mundo. No está hablando de ellos. Está hablando de aquellas personas que, siendo parte de la grey de Dios, son incrédulas, cabritos, que son rebeldes. Muchos negocios se han dañado, muchas amistades se han roto porque cristianos se juntaron con creyentes que no creían, que eran personas contrarias a la fe. El pastor debe de estar atento para ayudarte a prosperar. El pastor está atento para que tú no realices un negocio con la persona incorrecta. Alguien decía en alguna ocasión, es que los pastores se meten en la casa y te violan la privacidad. Los pastores te quieren gobernar. Pero lo que no han entendido es que cuando Dios te enseña algo, tú tienes que hacerlo. Y si Dios te dice que hay una amistad que no es buena, o que hay una sociedad que está a punto de hacerse que no es buena, estamos en la obligación de anunciarlo y denunciarlo. Usted y yo debemos de entender que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y Dios no quiere que usted ande por allí sufriendo. Dios quiere que usted salte ciertas situaciones y que salga airoso al otro lado. Aunque esté en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice la Escritura. Lo cuarto que tengo que compartirle está en Lucas capítulo 2, versículo 8. Y la Biblia dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El pastor tiene la obligación de guardar el rebaño. Yo no puedo sacar esto en cara, pero sí tengo que decírselo. En muchas ocasiones, mientras usted duerme, el pastor está orando por usted. Y hay ocasiones en que son altas horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana, 4 en la mañana. Y mientras usted duerme plácidamente sobre su lecho, el pastor está de rodillas en el suelo clamando porque a usted le vaya bien, clamando porque usted sea librado de condenación, clamando porque usted sea librado de pecado, porque el enemigo no tome lugar sobre usted. El pastor está orando y mientras usted apenas se va a levantar para irse a trabajar, él recién llega a tomar su posición para descansar un minuto, 1 hora, 2 horas tal vez, y volverse a levantar a seguir laborando. El pastor está en la obligación de cuidar al rebaño, de ser celoso por sus ovejas. El pastor está en la obligación de guardar a las ovejas, porque la Biblia dice que Dios va a venir a pedirnos cuentas por usted y por cada una de las personas que hacen parte del reino de los cielos. Es por eso que nosotros debemos cuidarle con celo. Para usted que ha escuchado esto, es que el pastor no trabaja. Déjeme decirle, si hay alguien que trabaja es el pastor. Y permítame compartirle esto. Nosotros somos una de las profesiones que está en el renglón de alto riesgo para cualquier tipo de créditos o para cualquier tipo de aseguranzas. Las aseguradoras no quieren asegurar a los pastores. Los bancos no quieren prestarle a los pastores. Y hay una razón para ellos. Y es porque son pacientes de alto riesgo. Son clientes de alto riesgo. Porque el pastor está expuesto al estrés continuo. Los pastores sufren de ataques coronarios. Los pastores sufren de traumas por estrés. Los pastores tienen problemas de calvicie, de alopecia, y esto es por causa del estrés. La Biblia dice que hubo tanto estrés en Jesús en el momento de su agonía que comenzó a sudar y su sudor eran como gotas de sangre que caían en tierra. Los científicos dicen que era tanto el estrés en Jesús que sus vasos capilares se rompieron y comenzaron a derramar sangre. Esa es la posición en la que se encuentra un pastor. Decir que un pastor no trabaja es algo irresponsable. Cuando usted va al psicólogo, a su psicoanalista, usted, número 1, tiene que
pedir una cita. Y número 2, tiene que pagar un monto por esa cita. Y número 3, tiene que someterse a un horario que le da el profesional de la psicología. Y cuando usted quiere hablar algo más, el profesional le dice, lo siento, se acabó el tiempo, tiene que irse. Cuando usted pide una cita con el pastor, su pastor no le cobra. Su pastor no le impone tiempo, su pastor le deja hablar y su pastor no le suelta hasta que no le haya ayudado conforme lo que Dios ha tomado como determinación para usted. Yo creo que es hora de valorar a los hombres y mujeres de Dios que hemos venido trabajando por la grey. En Ezequiel capítulo 34, verso 5, la Biblia dice: y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Amén. Mi amigo que me está viendo, mi hermano que me está escuchando, déjeme compartir esto último con usted, por favor. Los pastores tenemos una obligación y tenemos un trabajo y no nos quejamos. Y reitero lo que dije al inicio, es cierto, hay malos pastores. Y la Escritura lo dice, el apóstol Pedro dice, habrá entre ustedes falsos profetas como también falsos maestros. Por supuesto que hay falsos pastores, pseudopastores. Pero reitero lo que dije al comienzo, somos más los que hacemos las cosas de manera correcta. Antes de lanzar cualquier tipo de ataque en contra del pastor, piense por un momento el beneficio que usted ha recibido. Piense por un momento el beneficio que ha recibido su familiar. Por favor, busque allí en los anales de la historia a cuántas personas se les ha ayudado y se les ha rehabilitado de la droga. Cuántas personas han recibido un milagro de sanidad. Cuántas personas han sido libradas de un ataque demoníaco. Cuántas personas han recibido el apoyo y el acompañamiento durante una crisis emocional, durante una crisis familiar, durante un duelo a cada una de las personas que lo han pasado. Cuántos han recibido el apoyo de un pastor. Mi hermano, quiero decirle que si usted que me está viendo no se congrega conmigo, no se congrega en esta misión, no se congrega en esta iglesia, pero tiene un pastor, hónrele, bendiga a su pastor, ore por su pastor, por favor. Haga que su pastor sienta la carga más ligera. Haga que su pastor se sienta rodeado, porque no hay nada más hermoso que trabajar en equipo, pero no hay nada más complicado que arar solo, que trabajar solo. Yo leo la Biblia y leo allí que estaba el profeta Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes. Y el profeta Elías viene para ungirle. Cuando la Biblia habla de 12 yuntas de bueyes, de 24 bueyes, la Biblia habla de alguien que tenía económicamente el recurso suficiente para contratar personal. Pero Eliseo era el que estaba allí trabajando. Eliseo laboraba y el profeta viene y les llama. Usted y yo somos personas que necesitamos comprender el valor de un pastor. El valor de aquella persona que ha dado su vida y que ha renunciado a otras cosas por ejercer una labor para Dios en beneficio y en favor suyo. Hemos dejado empresas, hemos dejado profesiones, hemos dejado labores, hemos dejado aún a nuestra propia familia con tal de servirle a Dios para que usted llegue al conocimiento de Cristo. No permita que nadie hable mal de un pastor. Reitero, lo dije al inicio, hay malos políticos y hay buenos políticos. Y quiero recordarle un hito nomás. Abraham Lincoln, presidente número 13 de los Estados Unidos, peleó con todas sus fuerzas por abolir la esclavitud. Y gracias a ese buen político, un afrodescendiente se sentó en la silla presidencial más importante del mundo, el señor Barack Obama. Obama no hubiese sido presidente si Abraham Lincoln 180 años atrás no hubiera abolido la esclavitud. Qué bueno que usted comprenda que también hay buenos pastores, que oramos, que testificamos, que nos esforzamos, que peleamos por usted, que deseamos que usted esté bendecido y que Dios guarde siempre su vida. Usted que tiene su pastor,
llámele por favor. Escríbale un mensaje, dígale: pastor, estoy contigo. Pastor, oro por ti. Pastor, te acompaño a llevar la carga. Pastor, dame parte del peso que tú cargas para colaborarte. Y usted y yo vamos a ver cómo la gloria de Dios se manifiesta de una mejor manera. No olvide que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como ig.casa de avivamiento. En Facebook estamos como Casa de Avivamiento a las Naciones. Y en YouTube estamos como Casa de Avivamiento Palmira. Yo soy el pastor Alexander Aunca, pastor principal de la iglesia Casa de Avivamiento a las Naciones en Palmira, Colombia. Que Dios les bendiga y le invito a que nos siga este próximo miércoles. Bendiciones. Pueblos